Bueno, vamos a continuar con estas presentaciones. Ahora tenemos a un escritor de nuestra casa también que vuelve a publicar con nosotros. Ya habíamos publicado el año pasado un libro bastante curioso llamado Crónicas de María Magdalena. A mí me gusta mucho la portada porque esas crónicas de María Magdalena es una viajera del tiempo. Es correcto. Las ideas que tenemos sobre María Magdalena son muy variadas y ese libro nos muestra una María Magdalena con una misión extraordinaria, diferente, casi de aventuras, ¿no? Es una agente especial del tiempo, de lo espiritual. Se pudiera decir, sí. Tiene varias misiones en diferentes momentos. Pero ahora, Rowak de Icaen, que tiene un nombre que nos parece fuera de este contexto latino, ¿no? El nombre en esta vida, el que recibió al nacer en esta vida, fue Carlos Viloria. Pero Carlos es, digamos, un iniciado. Carlos, ahí tienes tu micrófono, puedes ir hablando conmigo, corrigiéndome. Carlos es un iniciado en asuntos espirituales profundos y tiene muchísimas horas de trabajo con regresiones espirituales a sus vidas anteriores. Y en estas regresiones, bueno, ha descubierto que ha sido mujer unas cuantas veces, ha descubierto que ha vivido en diferentes civilizaciones de este planeta y de otros. Es lo más probable. Y su segunda encarnación se llamaba así, Rowak de Icaen. Y él tomó de ese proceso de regresión ese nombre con el que hizo resonancia su yo actual y decidió que iba a ser ese nombre que tuvo hace 5.000 años. Iba a ser el autor de sus libros. Pasa una cosa curiosísima, son libros que están bien escritos, son libros que pueden leerse como lo que son, extraordinarias novelas de temas fantásticos, pero también son libros que son producto de investigaciones espirituales que ha venido haciendo Carlos en esta vida, como iniciado que es. Entonces nos presenta Carlos en un guiño que bien puede ser el guiño de Cervantes en el capítulo 12 del Quijote, cuando nos dice, bueno, hasta aquí conseguí yo el manuscrito de Sir Hamlet Benninger y ahora voy a contar yo la historia. O el guiño de la primera página de la Amadís de Gaula, ¿no? Que Rodrigo, creo que se llamaba el amanuense, él dice, yo me conseguí esto en un cofre, ¿no? Y he venido a desentrañar esta antigua historia, nos dice. En un giro clásico de la literatura, Carlos nos dice, yo he estado en un salón espiritual junto con Jesucristo y tuve la oportunidad de preguntarle todos los detalles que están aquí expresados. O sea que no solamente está escrito en forma de novela, sino que su autor nos jura, porque es capaz de jurarlo, sí, puesto que sí, que es la verdad dicha por el propio Jesucristo. Y no menos interesante es el relato de esos tiempos, antes y después de la muerte de Jesús, de la propia María de Nazaret. Entonces se presentan tanto la primera novela, Crónicas de María Magdalena, ahora estas novelas, Crónicas de María de Nazaret y las crónicas de una apoteosis expiatoria de la cruz al exilio,
se presentan tres versiones, quizá la de María Magdalena un poco más interesante por los viajes, por las diferentes encarnaciones del personaje. Estas son un poco más concentradas en eso que sucedió hace 2000 años. Sí. Pero se concentran estas versiones en describir cosas de ese suceso que ha cambiado la historia de Occidente, que fue el nacimiento, persecución y muerte de Jesús de Nazaret. Y la manera de narrarlo que tiene Carlos para nosotros, o que tiene Rowan Day Cain para nosotros, es verdaderamente apasionante. Si alguno de ustedes ha leído, por ejemplo, un libro de un gran escritor español, el señor Benítez, el del Caballo de Troya. Caballo de Troya. Estoy muy seguro de que estos libros le van a fascinar, porque así como el señor Benítez hace suposiciones interesantes sobre esos procesos de la antigüedad, el Caballo de Troya 1 habla sobre el hecho de Jesucristo, sobre la crucifixión. En este libro, la hilación narrativa, hablando de narrativa exclusivamente, de los hechos es bastante verosímil. Es decir, lo que estamos viendo, lo que vamos a leer en este libro, en esta novela, es una reconstrucción narrativa muy verosímil de esta historia, de lo que pasó en el jardín, en el momento en el que Jesucristo fue tentado por Lucifer, de lo que sucedió en el momento de la cruz y tras la muerte de Jesús y el hecho de la resurrección, el capítulo de la resurrección, de la tumba vacía, de ese encuentro en el camino, están narrados llenando vacíos que nos dejan los evangelios, por supuesto, y dándole un sentido esotérico, pero también un sentido bastante humano, demostrándonos que estos seres que así como Carlos alcanzaron niveles espirituales altos, que estos seres también sintieron pasiones humanas, también sintieron rabia, enojo, frustraciones, y que también pertenecen a una mecánica celeste que a veces es muy difícil de comprender, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, yo me atrevería a preguntarte, Carlos, por qué es tan trascendente esa época y esos sucesos de hace 2000 años? ¿Por qué regresar por tercera vez en un libro, en tu caso, a lo que sucedió en esa Jerusalén de la hora nuestro año cero, ¿no? o año 33 de la era cristiana? Pero ¿por qué volver recurrentemente tú, como estudioso espiritual, como un hombre que has hecho tantas regresiones, que has trabajado y que has ayudado a personas también a encontrar, porque brindas ese servicio, es maestro de este proceso, dicta talleres, Carlos, para hacer regresiones, para que la gente se conecte con sus vidas anteriores? ¿Por qué tú regresas y por qué tu interés de escribir sobre ese periodo histórico de hace 1970 años? Sí, fíjate, para todos bienvenidos, gracias por acompañarnos. Otro día especial para mí, como autor, como escritor. Y bueno, de lo que me está preguntando, hace unos 40 y tantos años, cuando yo empecé a canalizar y a tener las visiones de los hechos, yo hice la misma pregunta, se la hice al maestro. Yo le pregunté por qué todo lo que me estaban enseñando, todo lo que me estaban mostrando era de atrás, de hace 2000 años. Y hay otros libros que también vienen en camino, que hablan de cosas de hace 40.000 años. ¿Por qué me mostraban esas cosas? ¿Por qué me explicaban esas cosas con tanto detalle? La respuesta de él fue: ¿cómo se enfrentan al futuro si no conocen el pasado? Y es verdad. O sea, la humanidad actual tiene muchos problemas que no termina de armonizarse casualmente por eso.
porque este dice una cosa, el otro dice otra cosa, el otro dice otra cosa, todo el mundo inventa. A la final no llegamos a ninguna conclusión real, verdadera, para poder aplicar, no hay, porque las mismas escrituras, cuando uno las lee, los 4 evangelios se contradicen por todos lados. Eso lo sabe todo el mundo, tiene más de 1500 correcciones y tantas versiones como han podido sacar. Entonces no hay una verdad relativa. No quiere decir que los libros o lo que yo digo sea la verdad absoluta, porque nadie la tiene, nadie tiene la verdad absoluta. Pero hice lo posible. O sea, me dijeron, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que tienen que hacer. Tardé 40 años en terminar los libros y ahora gracias también a Sultanas tuve la oportunidad de sacarlo y todo lo que falta. ¿Sí? Una buena oportunidad que me dieron. Te pregunto en ese mismo sentido. Si alguien toma el libro, porque estoy muy seguro de que lo puede hacer, y lo lee como una novela, a ti que crees y que has demostrado que es un proceso de escucha, ¿no? Una novela dictada, una novela revelada, como hablamos hace un tiempo. Sí. ¿Te molesta que alguien lo vea exclusivamente como ficción? No. Y tampoco se puede cuestionar este tipo de escritura. No es fácil tampoco cuestionarla, porque estas son vivencias del autor. Entonces, en una pelea de un matrimonio, las vivencias de ella, ¿cómo las discuto yo? ¿Con qué criterio? No puedo hacerlo, porque estas son mis vivencias, esto fue lo que yo viví, esto fue lo que yo vi, textualmente, palabra por palabra, gesto por gesto, todo lo que pasó. Entonces, la gente se va a hacer su imagen, lo mismo le pasó a JJ Benítez. También, o sea, hay gente que dice, no, esto es mentira, esto es verdad, puede ser, o en fin. ¿Tú crees que JJ Benítez también tiene algo de revelación? Tiene algunas cosas que sí son, sí. Tiene otras cosas que no encajan con lo que yo hago, con lo que yo digo, ¿ok? Pero invariablemente yo respeto su criterio, Claro. ¿ok? Él tiene su forma de ver las cosas, de narrarlas. De hecho, sus escritos están basados en unos documentos que le dio un mayor de la Fuerza Aérea hace unos años, que supuestamente viajaron en el tiempo en una máquina. Eso realmente está por verse. Te sigo preguntando. El caso de Jesucristo. Hemos hablado de diferentes reencarnaciones que tú mismo has conocido a tus yo de vidas anteriores. Sí. ¿Jesucristo no ha vuelto a encarnar? No. Aparentemente, esa fue la última. Aparentemente. Al parecer, el maestro ha estado aquí en el planeta 9 veces. Esta fue la última. ¿Ok? Pero al parecer son 10. Por eso es que se habla desde hace mucho tiempo, miles de años, del regreso del maestro, y con toda seguridad yo creo que sí viene. No hemos hablado nunca de eso, pero yo creo que sí viene. O sea, el ente que es Jesucristo, que lo conocimos hace 2000 años, ha venido otras 8 veces en la historia del planeta. Ajá. Desde Lemuria. ¿Y cada una de esas venidas ha significado un cataclismo, un suceso histórico importante? No. O sea, pasaron cosas, por ejemplo, Lemuria se desapareció también. Atlántida se hundió, ¿ok? Y en los dos casos él estuvo, pero no estuvo en los tiempos que pasaron esas cosas. Pero sí pasaron. Ahí estuvo 2 veces en Lemuria, 2 veces en la Atlántida. Y después, bueno, Moisés, Abel, una serie de personajes que fueron con el tiempo. A diferencia de María Magdalena, que sí ha regresado en otros momentos. Sí. El caso de María de Nazaret, que es la segunda novela, que además es un personaje interesantísimo por cómo la Iglesia Católica la ha convertido en una especie de Dios, ¿no? También. Sí. El culto mariano es enorme. ¿Qué tú lo dices aquí en este libro, pero ahora un poco más digerido? ¿Qué relación ha tenido ese espíritu no sé si el espíritu es la palabra adecuada, de María de Nazaret
con ese poder que le han dado los hombres en los últimos años? Bueno, esa situación realmente la creó la misma iglesia. O sea, como dijiste, se endiosó y se puso muy lejos de la gente, igual que se ha hecho con el maestro. O sea, para llegar al maestro, bueno, o sea, no sé, habrá que ser sacerdote o quién sabe qué tipo de ente espiritual para llegar hasta allá, y no es así. O sea, en el libro casualmente se plantea la idea de esa María, mujer humana totalmente, ¿okay? Con sus desafueros, con sus cosas, en fin, para tratar de mostrarla tal cual como era ella. Aquí también se habla del asunto de la virginidad, del asunto de José como marido. Sí. ¿Qué puedes adelantarle a alguien para que lo invitemos a leer la novela sin decirle todos los secretos? Sí, porque eso pasó realmente, como decimos aquí en Venezuela, eso fue un chisme. Eso fue un chisme. Cuando Jesús toma a María como esposa, ¿okay? Él estuvo una semana con ella en la casa. O sea, se consumó el matrimonio como tal, como pareja. A él lo llamaron para ir a hacer unos trabajos en el palacio de Herodes, porque José no era un simple carpintero de pegaclavos y cosas de esas, ¿no? Era un artesano, era un ebanista de primera clase, lo llamaban en sus trabajos y él se fue y estuvo 3 meses por fuera, haciendo los trabajos porque no lo dejaban salir. Cuando regresó se consiguió con ese paquete, que el mismo José de Arimatea, que lo nombran en otros lados, cuando él llega lo espera y le dice que lo que estaba pasando, que a María de hecho la habían acusado como adúltera, y que la probabilidad era de que muriera lapidada. Ellos se fueron hasta el templo porque María ya estaba allá. Y el que estaba en el templo para ese momento era un sacerdote llamado Eleazar, que ya lo habían conocido anteriormente. Y ahí pasó una cosa también muy extraordinaria, ¿no? Porque Eleazar se sienta y llega José, y llega José de Arimatea, y están los 3 ahí. Y él se recuesta en la espalda y escucha que le hablan al oído y le dice: mira, estas personas son inocentes todas. Son inocentes todas. Sí. Entonces ya había pasado un caso con el mismo maestro a la hora de la circuncisión, ¿okay? Ahí dice que si va porque era de los judíos, le tocó a él mismo Eleazar y no hubo circuncisión. Hubo otra cuestión, creo que está narrado ahí también. Y buscaron a las 2 personas que fueron las que dijeron lo que estaba pasando. Las trajeron hasta el templo, se lo llevaron los soldados, allá los incriminaron a los 2, y resultó que sí, que dijeron que era mentira, que ellos pensaban que fueron expulsados de Jerusalén sin posibilidad ni siquiera de buscar la ropa, porque les iban a cortar la lengua. Y el mismo José, el esposo de María, el padre de Jesús, fue que tomó un momento y le dijo al maestro Eleazar que no hiciera eso, sino que era preferible que los exilara, que los sacara de Jerusalén, pero que no les hicieran eso que les iban a hacer. Y de hecho, hasta siendo una culpa encima al momento, José todavía tuvo no sé cómo llamar a eso. Lo cierto fue que lo salvó. Le iban a cortar la lengua a los 2. Y él lo salvó y prefirieron que se fueran. Lo sacaron de ahí, pero eso no fue cierto. O sea, lo de que Virgen Inmaculada. No, por Dios. O sea, hay una cuestión que no se entiende, porque a los libros de la Madre María, del Maestro Jesús, se les ha dado siempre ese toque mágico. Todo es mágico. Y no es así, no es así. O sea, hay una realidad que es esto. El hombre, la mujer, ¿ok? Óvulo, espermatozoide, ¿sí? Preñez, 9 meses, da luz el hijo. Punto. La naturaleza creó así. Entonces siempre se trata de pasar
por encima de lo que es la naturaleza para darle el toque mágico, el toque de arribinos así. La Biblia dice que se escoge a José como padre porque José es el descendiente directo de David. Sí, para cumplir con esa profecía. Sí. También, ¿y por qué se elige a María? Porque era la esposa de José, para que encarne allí Jesucristo. No, hay una cuestión que hay que analizar primero. María era una mujer de alta espiritualidad. O sea, las energías que traía María no eran las terrestres, eran las de arriba. Y las mismas las traía José. José enviudó, ¿sí? José fue viudo, tuvo 5 niños, ¿ok? De los cuales esos son los que mencionan. ¿Cuáles son los hijos? Estos son los hijos del carpintero, fulano, fulano, fulano y fulano. ¿Okay? Eso era de él. De María solamente el Maestro Jesús, nada más. Y se cumplieron las leyes naturales. Se cumplió la biología, lo que Dios estableció, hombre y mujer, espermatozoide y óvulo, así va a ser y va a seguir siendo forever, para toda la vida. Ahí no hubo nada mágico. Una paloma. No. Un ángel. No. Lo que pasa es que es eso, o sea, tratar de mitificar, ¿ok? Se inventa cualquier cosa. Por eso es que estas cosas son controversiales. Uno a veces escribe, bueno, a mí me dijeron esto y eso. Ni un punto ni una coma voy a quitar. Eso sí quede claro. Ni un punto ni una coma. Vamos a cerrar esta conversación, Carlos, con una perspectiva. Es decir, estos libros además de algún modo hablan del futuro. Es decir, Sí. De algún modo también tienen, ¿cómo podremos decir? Predicciones o profecías. No, en estos no. Quizás en los que vengan más adelante sí. O sea, que fueron cosas que se dijeron en conversaciones del mismo maestro con los apóstoles y todo, con la misma María Magdalena. Hubo cosas que se dijeron ahí que son premonitorias. Te pregunto yo, en el momento en que estás en la regresión, ¿tú vas narrando lo que escuchas y lo grabas? ¿De qué modo fijas toda esa información? Cuando empezamos en 1999, cuando empezamos nosotros, yo recibí la primera canalización esa, ¿ok? Entonces lo que hicimos fue que una muchacha que estaba en el grupo, ella transcribía, ¿ok? Anotaba y después en su casa con calma lo ordenaba, todo eso, todo eso que hicimos, todo eso está aquí. Entonces, con el tiempo se dio la situación de que ellos estábamos canalizando, ya hablando directamente y rápido, porque ellos no paran, sino que van hablando. Entonces lo que hicimos fue que grabamos todo lo que decían y tal cual como ellos lo dijeron, así está ahí, así están los libros. Son buenos narradores porque está bien escrito el libro. Sí, o sea, tal cual como están, así ellos lo contaban. A mí me fascina esa idea de la novela revelada. Yo creo que podemos comercializarlo bien así. Sí, así es. Bueno, Carlos, Rowak, que es el nombre de tu segunda encarnación. Sí. Gracias por permitirnos ahora presentar estas 2 novelas que además a mí me fascina el diseño que logró hacer Edward, nuestro diseñador. Entre tus ideas y las de él, creo que diseñamos un libro bastante atractivo físicamente. Y ojalá que podamos llevar esas revelaciones a la imaginación de todas esas personas que les interesan estos temas históricos y les interesa la literatura, pero también les puede interesar los misterios espirituales. Sí. Una de las cosas que creo yo que es importante en las personas, luego de leer los libros, es crear la duda. ¿Será verdad? La duda, sí, y la duda te lleva a la investigación, te lleva a buscar, ¿ok? Y te da un criterio ya bien formado al final, esté bien o esté mal, pero tienes un criterio tuyo personal. Eso es la idea. O sea, que la gente por lo menos dude. Que encarnen uno de estos
y revisen el libro. Sí, puede ser. Vamos a ver. Cuando veamos Eliseo, el sanador de los pies descalzos, que yo te dije que tenía 700 páginas, revisé en estos días. Ahí vas a conseguir un montón de cosas del maestro que no se conocían. La idea, como te digo, la idea de estos libros es presentar a los personajes tal cual son, dejar de mitificarlos y ponerlos por allá por las nubes volando y cosas así, ponerlos en la tierra como debe ser, qué dijeron, qué hicieron, qué no hicieron. El maestro tenía muchas características personales que los libros no la cuentan. O sea, al parecer la misma madre, según las escrituras, ella como que vivía mirando para arriba y en el aire y volando y cosas así. No era así, no era así. Era una mujer de su casa. O sea, atendía a los niños de José, atendía a José y era una esposa normal. No había nada, o sea, lo sublime eran sus meditaciones. Ahí sí. Claro, ¿no? Y después el sufrimiento de ver al hijo crucificado. No, eso fue difícil. Fue una prueba para ella muy, muy difícil. Ver esas cosas, como decir en vivo, que yo las veo, pero las estoy viendo en vivo, lo que está pasando ahí es increíble. O sea, lo que le pasó a ella y a María Magdalena, que también estaba en ese momento, fue una situación muy, muy difícil para ambos. Bueno, vamos a dar un aplauso a Carlos, agradecidos por darnos la oportunidad de publicar sus libros. Y bueno, lo que nos queda es que vayamos a leerlos para ver si logramos empezar a dudar profundamente de lo que nos han contado. Esa es la idea. Gracias. Esa es la idea. Bueno, gracias también a ustedes por estos momentos de escucha y esperemos que las dudas también lleguen a cada uno de ustedes. Y gracias de nuevo. Rael. Perolito aquí. Son 5 de cada uno y sí. Lo van a dar. Se los da el señor Ali. Bueno, Vinicio, acompáñanos aquí. Hoy ha sido un día lluvioso, sin transporte público. Señor. Estoy muy seguro de que ha sido muy difícil llegar aquí. Ali,